¿Una simple maniobra naval o el inicio de una nueva era de señales estratégicas en alta mar? Esta es la pregunta que sacude hoy a Londres y a toda Europa del Norte. Imagina la escena. 10 buques rusos emergen casi al mismo tiempo en puntos estratégicos del Atlántico Norte y el Mar del Norte. No fue casualidad ni rutina. El reloj corría y en menos de una hora, los radares británicos detectaron la anomalía. En los centros de mando de Reino Unido, la reacción fue inmediata y tensa. Catalogaron el evento como urgente, fuera de patrón y digno de una respuesta coordinada. ¿Qué hace que esta salida masiva de buques se perciba como una amenaza y no una simple maniobra? La clave está en la intención. No fue un ejercicio regular, sino una respuesta calculada a una serie de provocaciones acumuladas en los últimos meses. El silencio ruso fue tan elocuente como sus barcos en movimiento. Cada paso, cada aparición, fue parte de un mensaje. Los viejos equilibrios navales ya no son intocables. Este episodio ha reconfigurado la lógica de interacción naval entre Rusia y el Reino Unido. Ahora, cada nación sabe que cualquier movimiento puede desencadenar una reacción inmediata y sofisticada. Ignorar estos cambios es perder de vista cómo se redefine la seguridad y el poder en Europa del Norte, arriesgando no solo ventajas militares, sino también recursos, política y reputación nacional. Pero, ¿qué llevó exactamente a este punto de tensión? Antes de analizar el verdadero impacto de estos movimientos, necesitamos reconstruir el contexto y la cronología que empujaron la paciencia rusa al límite. Acompáñame a desentrañar la secuencia de episodios y decisiones que encendieron la chispa. ¿Qué provocaciones precedieron a este despliegue y cómo se gestó la respuesta rusa? El tablero marítimo del norte de Europa es hoy un escenario donde las tensiones crecen y las líneas rojas se desdibujan cada día más. Durante los últimos meses, las aguas entre el Atlántico Norte y el Mar del Norte han sido testigos de episodios cada vez más frecuentes de tensión entre fuerzas británicas y rusas. La presencia activa de patrullas, maniobras cercanas y acercamientos de barcos de guerra no han pasado desapercibidos para ninguna de las dos potencias. Por parte de Londres, estos movimientos han sido justificados como operaciones de libertad de navegación, un principio internacional que, en teoría, garantiza el tránsito libre de buques militares. Sin embargo, Moscú los interpreta como auténticas pruebas de resistencia, una medición silenciosa de hasta dónde es posible llegar antes de provocar una respuesta. La acumulación de estos incidentes no es una simple sucesión de roces. Cada encuentro, cada maniobra arriesgada, va sumando presión. Cuando los episodios son demasiados, se normaliza un entorno de hostilidad donde cualquier señal puede ser el detonante de una respuesta mayor. Y eso fue precisamente lo que ocurrió hace pocos días. La salida sincronizada de 10 barcos de guerra rusos al Atlántico Norte y el Mar del Norte no fue una reacción improvisada o impulsiva. Al contrario, fue una operación planificada con antelación, seleccionando cuidadosamente el momento en que su impacto estratégico sería máximo. Este despliegue no solo alteró el equilibrio operativo en la región, también envió un mensaje calculado a la inteligencia y la flota británica. Las viejas reglas de control marítimo han cambiado, y ahora cada provocación será respondida con acciones silenciosas pero difíciles de ignorar. No comprender este contexto nos puede llevar a caer en interpretaciones superficiales, pensando que se trata solo de una maniobra más. Lo cierto es que los riesgos de una escalada real aumentan cuando se subestima la acumulación de tensiones y el alcance de las respuestas. Ahora, entremos en el momento crítico. ¿Qué ocurrió exactamente el día en que los buques rusos cruzaron esa nueva línea roja? A continuación, repasaremos el desarrollo de ese día clave. ¿Cuántos barcos participaron? ¿Cómo se organizó el despliegue? ¿Y qué reacciones desencadenó al instante en Londres? 10 barcos, una sola señal. Así se desató el nerviosismo en los mandos británicos. La operación rusa no fue una simple muestra de músculo naval. Fragatas, corbetas y buques de apoyo zarparon como un solo grupo, en una coreografía perfectamente sincronizada que no pasó desapercibida.
Todo fue seguido minuto a minuto por los servicios de inteligencia británicos, que activaron un protocolo de vigilancia reforzada apenas detectaron los movimientos. Los medios en Londres hablaron de tensión, de una atmósfera casi eléctrica en los cuarteles. Los altos mandos militares pidieron revisar de inmediato los protocolos ante lo que consideraron una desviación clara de la rutina habitual. Porque esta vez no se trataba de ejercicios programados. La percepción era la de una respuesta planificada y silenciosa a una acumulación de provocaciones previas, y no de una simple práctica anual. El número de buques rusos, 10, ni más ni menos, fue suficiente para impresionar a cualquier analista. Es una cifra calculada, contundente como para dejar claro el mensaje, pero deliberadamente contenida, para no cruzar la línea roja de la hostilidad abierta. Una advertencia precisa, sin palabras ni comunicados oficiales. La alarma aumentó aún más porque los navíos rusos navegaron cerca de rutas marítimas estratégicas y bases clave del Reino Unido. De repente, la presencia rusa dejó de verse como algo lejano y abstracto, para convertirse en una amenaza palpable justo en las puertas de la defensa británica. El riesgo de malinterpretar este tipo de señales es enorme. Un error de cálculo, una lectura equivocada, y se puede desencadenar una reacción política o militar apresurada, con consecuencias imprevisibles para toda Europa. Pero, ¿qué significa realmente esta nueva forma de responder, callada pero contundente, para ambas potencias? En el próximo segmento, analizaremos cómo el silencio estratégico y la ausencia de declaraciones públicas pueden ser más elocuentes y peligrosos que cualquier amenaza directa. Cuando el silencio pesa más que los cañones, la nueva normalidad de la disuasión naval. La reciente maniobra rusa no solo fue una cuestión de barcos en movimiento. Su impacto reside en lo que no se dijo. La ausencia completa de declaraciones públicas por parte de Moscú aumentó la incertidumbre y multiplicó el efecto psicológico sobre Londres y sus aliados. En la guerra de mensajes, la omisión también puede ser una advertencia. Para muchos en el Reino Unido, la salida sincronizada de 10 buques rusos fue vista como un aviso inquietante. Las provocaciones y aproximaciones al límite ya no quedarán sin respuesta pasiva. El mensaje es simple pero contundente. Cada acción tendrá una reacción, aunque ésta no venga acompañada de titulares o comunicados oficiales. La reacción aliada fue inmediata. Se incrementó la vigilancia marítima y aérea, se convocaron reuniones de crisis y los analistas comenzaron a debatir si los planes actuales siguen siendo válidos frente a un adversario que cambia las reglas del juego sin previo aviso. En varios cuarteles de la OTAN surgieron dudas sobre la suficiencia de los recursos y la adecuada coordinación entre países. Este episodio ha desplazado el equilibrio de poder en el norte. Durante décadas, la Royal Navy fue sinónimo de control indiscutido en esas aguas. Pero hoy, la realidad es más ambigua. El espacio marítimo es un tablero donde ninguna jugada queda sin respuesta, y cada movimiento es observado con recelo y calculado al milímetro. La tensión beneficia a ambos bandos, aunque de formas distintas. Para Rusia, crea una atmósfera de imprevisibilidad que disuade maniobras hostiles. Para el Reino Unido y sus socios, obliga a reforzar su postura, pero también genera presión sobre presupuestos militares y sobre la reputación de líderes políticos ante sus sociedades. Cada episodio de este tipo erosiona, poco a poco, la confianza interna y externa. En este escenario, cualquier error de cálculo puede tener consecuencias graves. Una interpretación equivocada podría desencadenar incidentes en el mar o alimentar desconfianza dentro de la misma OTAN, debilitando su cohesión justo cuando más se necesita unidad frente a desafíos crecientes. Entonces, ¿qué aprendizajes y cambios prácticos deben extraer los líderes y la sociedad ante esta dinámica? Ahora, exploremos cuáles son las lecciones estratégicas que deberían sacar tanto los responsables políticos como la opinión pública ante este cambio silencioso en el equilibrio naval europeo. El verdadero desafío no es la fuerza, sino la interpretación. ¿Están listos los tomadores de decisión para jugar bajo nuevas reglas? La reciente respuesta rusa redefine lo que se considera normalidad en el tablero marítimo.
No se trató de una escalada directa ni de un desafío abierto, sino de una acción cuidadosamente calculada. 10 buques desplegados al unísono lanzaron un mensaje cristalino. El silencio puede tener más peso que cualquier comunicado oficial. Ambas partes, tanto Rusia como el Reino Unido, han optado ahora por una estrategia de paciencia y observación. Se enfrentan en una partida de espera, atentos a cada movimiento, midiendo reacciones más que amenazas. El mar, testigo silencioso, se ha convertido en el eje donde se juegan las verdaderas cartas de presión psicológica. Este episodio ha reabierto un debate urgente en el Reino Unido sobre la dependencia de recursos navales y la flexibilidad estratégica. Las preguntas resuenan en los pasillos del gobierno y las mesas de análisis. ¿Está preparada la flota para responder a este nuevo tipo de desafíos? ¿Es suficiente la cooperación aliada o existe una vulnerabilidad inesperada? El espacio marítimo vuelve a recuperar centralidad, no solo como ruta comercial, sino como escenario de señales e influencias sutiles. En este contexto, la disuasión silenciosa se revela, quizás, como una herramienta más poderosa que las amenazas abiertas. La ausencia de declaraciones contundentes no es debilidad, es estrategia. Sin una actualización real en la comprensión de estos nuevos métodos, tanto los responsables políticos como la opinión pública corren el riesgo de quedar rezagados. La evolución táctica y geopolítica es inevitable, y no verla a tiempo puede costar caro en recursos, seguridad y reputación internacional. En este nuevo tablero, cada movimiento cuenta, y un error de lectura puede salir muy caro. Cerramos con una pregunta fundamental. ¿Están listos los líderes para adaptarse antes de que la próxima jugada los tome por sorpresa? Pero, ¿cómo debería responder el Reino Unido ante este cambio de reglas? En el siguiente segmento, exploraremos escenarios posibles y las opciones que tienen los responsables para no quedarse atrás en el juego estratégico. ¿Estamos ante una simple demostración pasajera o el verdadero comienzo de una nueva era en el Atlántico Norte? Lo que acabamos de analizar no es solo un juego estratégico entre fuerzas navales. Es una señal que, dependiendo de cómo se interprete, podría marcar el rumbo de la política europea y la seguridad marítima en los próximos meses. La salida coordinada de 10 buques de guerra rusos no fue una casualidad ni una maniobra rutinaria. Fue un acto calculado, diseñado para enviar un mensaje claro, pero también para dejar espacio a la interpretación y aumentar la presión psicológica sobre el Reino Unido y sus aliados. Frente a este escenario, la pregunta es inevitable. ¿Presenciamos una advertencia puntual o el primer paso de una nueva rivalidad abierta en el Atlántico Norte? La diferencia no es menor. Si se trata de una simple demostración, el equilibrio podrá restablecerse, aunque momentáneamente, bajo las reglas conocidas. Pero si estamos ante el inicio de una etapa inédita, las consecuencias pueden ser mucho más profundas. Podrían redefinirse rutas comerciales, redistribuirse recursos de defensa e incluso transformarse las alianzas políticas y económicas que hasta ahora parecían sólidas. La verdadera apuesta está en cómo el público, los gobiernos y los expertos elijan leer estos episodios. Una interpretación exagerada o subestimada podría influir directamente en decisiones de seguridad, inversiones y, por supuesto, en la paz regional. Por eso, te invito a reflexionar y a dejar tu comentario. ¿Crees que esto es un pulso temporal o el inicio de una etapa completamente nueva de tensiones marítimas? ¿Estamos preparados para los cambios que podrían derivarse? No olvides que en el mar, a veces el silencio y la discreción son más elocuentes que cualquier declaración oficial, y que, como hemos visto, los límites pueden redefinirse de un momento a otro.